ni en paciente adulto, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Déjenme que se haga en proyección. ¿Ya les aparece a todos por ahí? A mí todavía no. Ahí va, ahí va, ahí va. Me está cargando. Bueno, la plexopatía lumbosáctrica es más, es menos frecuente que una plexopatía cervical o braquial. También esto es debido a que por las estructuras anatómicas en las que están, pero están íntimamente relacionados ambos plexos por la cuestión de la ubicación en donde están. Nada más para recordarles lo que es la anatomía, el plexo lumbar se origina de L1 a S4 y tenemos dos nervios muy importantes, o sea, todos son importantes, todos los nervios periféricos, pero los más afectados es el crural o el femoral, también conocido, y el nervio obturador, ¿sí? En el plexo sacro tenemos lo que es la formación a través de la emergencia de las raíces nerviosas de L5 a S4. Y los pacientes que con mayor frecuencia tenemos con síntomas de nervio es el nervio ciático, ¿verdad? Entonces, suele presentarse ya sea un solo plexo o ambos, casi siempre son ambos. Eso nada más para recordarles sobre los plexos, los quise poner. Aquí los nervios más importantes, pues ya les decía, es el femoral y el obturador. Aquí tenemos, les hice un cuadro, perdón, con la raíz, el nervio periférico y la sensibilidad donde lo vamos a tener, que es el dermatoma, y el músculo que va a inervar, ¿sí? Nada más para recordárselos. Otra cosa que tenemos en el plexo lumbosacro, que ya les decía que el nervio ciático, las dos raíces o las dos emergencias que nos da el nervio ciático es el peroneo común y el tibial. Acuérdense que el plexo sacro se va a encargar de inervar lo que es los músculos de lo que es la pelvis, ¿sí? La parte inferior. Nada más para que no se les olvide. Son todos esos raíces, el pudendo, el elevador del ano, el coccigio. Y aquí les hice también una... Maestra, la escucho cortada. ¿Nada más tú o todos? Usted. Yo también la escucho así. Yo también, Lick. Yo también, Lick. Yo también. O sea que todos. Yo poquito nada más. ¿Dónde me empezaron a escuchar cortada? Para regresarme. Todo. ¿Todo? Todo desde hace como 2 años. Desde que iniciaron las clases. ¡Ay! A ver, ahí. Es que he tenido falla con el internet. Nomás esa diapo, Cordy. ¿Sé qué? Nomás esa diapo se escuchó cortado. Ah, pero ya ahorita ya me escucho bien. ¿Sí? Sí. Ok. Una observación con el otro grupo fue que una plexopatía se da a nivel de lo que es el origen de cualquier de los dos plexos o ambos plexos.
porque me hacían la pregunta si se podía dar la lesión de un nervio periférico, por ejemplo, con una hemorragia. Pero sí se puede dar, pero ya es otro tipo de lesión. Es una lesión parcial. No es originada en el plexo. ¿Sí? Las características de las plexopatías van a ser de dos tipos. La estructural, donde se ve afectada una estructura anatómica, ya sea por un tumor, una hemorragia, puede ser algún procedimiento quirúrgico, algo neurológico, algo obstétrico, algún traumatismo o una inyección mal aplicada, puede ser también. La no estructurada va a ser secundaria a alguna otra patología. Puede ser alguna neuralgia miotrófica, lumbosacra, por alguna radiación con algún paciente con un procedimiento de quimio. Una vasculitis puede estar relacionado con la diabetes mellitus, que es muy frecuente que ahorita tengamos ese tipo de pacientes. Alguna infección, ya sea una bacteria o un virus que ataque al organismo, o alguna parálisis, ya sea casi siempre completa la parálisis. Dependiendo, igual me sigo escuchando Maestra, bien. Mande. Si se da por medio de una inyección, ¿es temporal o ya queda permanente? No, es temporal. No alcanza, hay una lesión a nivel vascular. No llega así como a paralizar tanto tiempo, no, es temporal. Obviamente si no hay necrosis de tejido, ¿sí? Pero tendría que ser una inyección muy mal aplicada. Dime, ¿Es de cualquier tipo de inyección o bueno, es que yo había leído que se da mucho en la epidural para cuando va a ser el parto, esa, o es de cualquier tipo que sea en esa zona en glúteo, pues. Puede ser ambas. Ambas pueden desarrollarte un bloqueo de lo que es la raíz nerviosa o el nervio periférico, dependiendo dónde lo vaya a hacer. Obviamente que si es la epidural, pues le dan con más profundidad a lo que es a la hora de picar, porque sí duele. Entonces, por eso tienen que saber bien los médicos anestesiólogos a la hora de hacer el bloqueo. ¿Sí? Pero sí pueden hacer ambas. Muy buena observación de su parte. Gracias. Y como dice Katia, puede haber una mala aplicación en lo que es en glúteo, en la parte superior, casi siempre, a nivel de lo que es, se agarran de referencia la cresta ilíaca, entonces puede haber necrosis de tejido. Ahorita la vamos a ver, las especificaciones de cada una. Ya yo leyendo y dije, no, ya no me voy a embarazar, ¿qué tal si ahí quedo paralizada? Ay, me da risa. Por eso la cuestión del anestesiólogo no es tan fácil. Bien, pero pues ya en la actualidad hay muchísimas técnicas. El internet se me está yendo. Los tipos de daños va a ser dependiendo el nivel del bloqueo de la conducción nerviosa. Va a ser, acuérdense que tenemos pérdida axonal con daño en el tejido conectivo o sin daño en el tejido conectivo, dependiendo el procedimiento que presente el paciente. Y esa va a ser el origen de la lesión
la relación que va a tener a la hora de nosotros también intervenir como fisioterapeutas y la incidencia que va a tener. El mayor procedimiento de lesiones en este tipo de patologías es por traumatismo. ¿Sí? Y se da más en pacientes adultos que en niños. Entonces, el número 1 es trauma directo o indirecto de la pelvis. Puede ser desde una caída, una fractura. Puede ser desde una compresión a raíz nerviosa, una complicación obstétrica, y es menos probable, pero sí lo existe, que un tumor lo puedas tener o una metástasis ahí en el plexo. Puede haber un aneurisma, una abulsión, una compresión de la raíz nerviosa y alguna anormalidad posicional de lo que es la estructura, el hueso. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos prácticas de un paciente que nos tocó atender con cáncer de testículos? Un paciente muy joven que refería malestar lumbar. No sé si les tocó a ustedes. Era un muchacho muy joven. De hecho, estudiaba en la UAN. ¿Alguien que se acuerde que le haya tocado? ¿No? Le dimos, si acaso, 2 sesiones porque le volvieron a hacer estudios y salió con metástasis y tuvimos que interrumpir el procedimiento de fisio ahí en la universidad por la cuestión de que ya estaba en una etapa avanzada. Ya no supimos qué pasó del muchacho. Y es familiar de una trabajadora de ahí de la universidad. Voy a investigar. Y tenemos otro caso, que a lo mejor algunos lo conocen también, que presentó igual cáncer de testículo, de próstata, no me acuerdo en dónde, pero es estudiante de la universidad, si lo han de ubicar, juega básquet, pero él presentó molestia en zona lumbar, no sé si por el deporte, no sé si es específico, secundaria a una metástasis o un procedimiento oncológico. Sí lo ubica, ¿no? Saúl estudia psicología. ¿No lo ubican? Era paciente de Carla Camacho. Ay, como que sí me acuerdo de Carla. Pero sí recuerdan que fue al servicio ahí con nosotros. En mi experiencia personal, creo que tuve una paciente también yo adulta, pero igual con cáncer de estómago y sí tuvo manifestaciones clínicas en lo que es en la zona lumbar. No pude intervenir mucho porque ya estaba en estado avanzado y solamente hacíamos estiramientos musculares. No podía aplicar medios físicos por la contraindicación del procedimiento oncológico. Y pues desafortunadamente llegó a fallecer. Le fue mal. En cuestión de las manifestaciones clínicas, pues sabemos que va a haber un bloqueo de la conducción nerviosa. No sabemos si parcial o total. Para eso se necesita intervenir con los estudios. Va a haber un daño axonal. Entonces, igual no sabemos si va a intervenir con tejido o sin tejido conectivo. Va a haber una parálisis o paresia. Va a haber debilidad muscular. La sensibilidad va a estar alterada o va a estar perdida totalmente. La recuperación, pues la vamos a obtener nosotros dependiendo el tipo de plexopatía que se va a presentar en nuestro paciente. ¿Sí?
obviamente que nosotros vamos de la mano para tener una plexopatía. Internet. Vamos a requerir de la historia clínica apoyada del examen físico. Puede ser del neurólogo, puede ser del trauma, puede ser del médico rehabilitador, hasta un médico del deporte lo puede diagnosticar. Los estudios de electrodiagnóstico, esos pues sí los hace el médico de rehabilitación, que son los estudios de neuroconducción sensitiva y motor. Es donde van a medir la amplitud de la onda y la velocidad y nos va a decir cómo está viajando la conducción nerviosa. Ellos tienen unos parámetros de velocidad en cuestión a números, como donde está el rango de lo normal y lo anormal. Yo solamente 2 veces me he metido a estudios de electrodiagnóstico. La verdad que sí se requiere de mucho tacto y precisión a la hora de aplicar las agujas para aplicarlo en lo que es el nervio. No se escucha bien, Cordy. Mucho, muy cortado. Sí, un poco. Ay, no. Ahora no me ha querido el internet. Para nada. Ahí. Ok, lista, baile, baile. Ya me escucharon, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Otros estudios que puedan solicitar los médicos, la radiografía simple, un TAC o una resonancia magnética. Bien, les voy a mencionar las características de cada plexopatía para que ustedes tengan así los conocimientos generales. A nosotros cuando ya nos llegan a rehabilitación, ya nos llegan con el diagnóstico. Pero sí es importante que cuando les llegue antes un paciente sin diagnóstico, que sí piensen en este tipo de patologías, ¿sí? Más cuando te refieren alteración, dolor en toda la extremidad, porque puede ser unilateral o bilateral el compromiso, dependiendo qué tanto esté implicado en la plexopatía. Obviamente que si se presenta una plexopatía neoplásica, pues ya tenemos el antecedente, ¿sabes? De origen de una abulsión de raíz, pues puede ser raro, muy raro que se presente. Se puede desarrollar por un traumatismo en lo que es en la pelvis. Puede estar asociada a lo que es una fractura de pelvis o de sacro de tipo transverso. Les pongo un ejemplo, una herida de bala. Y la lesión, pues obviamente se va a ver en lo que es la extremidad inferior, ¿sí? También puede ser una caída en algún adulto mayor, donde puede alterarse la estructura anatómica. Puede darse por una neuropatía diabética. Sabemos que en la diabetes, que es un padecimiento metabólico, pues va a ser afectado lo que es la mielina, por lo tanto vamos a tener casi siempre la patología bilateral. Va a haber dolor, va a haber debilidad muscular, va a haber disminución de lo que es los reflejos miotáticos. Entonces, es un procedimiento en este tipo de pacientes, siempre va a ser progresivo. Entonces, o a veces se les anexa alguna otra patología, como es la necrosis de los tejidos.
Es nada más de lo mismo, el origen. Son pacientes que están bajo tratamiento para normalizar lo que es el azúcar. Y es bien importante que ellos presentan siempre lo que es una vasculitis y van a tener poco, ¿cómo les diré? Respuesta a una reacción inflamatoria, ¿sí? Están las plexopatías neoplásicas, que es lo que yo les decía, que a través de una metástasis puede afectar lo que es algún plexo, no nada más lumbar o sacro, puede ser ambos, puede ser más superior. Aquí es cuestión por el lugar donde está ubicado la pelvis y está rodeado de lo que es el colon, el recto, en los hombres la próstata, en las mujeres los ovarios, ¿sí? Y casi siempre refieren mucho dolor los pacientes y sí se puede tratar bajo medios físicos, pero hay que ver en qué estadio está de lo que es la neoplasia, ¿sí? Hay otra plexopatía que es recurrente secundaria a una neoplasia con una radiación. La vida que tiene un paciente oncológico es como de 5 años, entonces, esto puede presentarse asimétrico, puede ser la funcionalidad asimétrica. El dolor pues es más tolerable porque ya está bajo más tratamiento. Obviamente una radiación es más fuerte. Y igual va a haber ausencia de lo que es los reflejos. Y los músculos que son raramente afectados son entre L2 y L4. Este no es tan común, ¿sí? Las lesiones traumáticas pues son de alto impacto, con mucha velocidad, puede ser desde una moto, un auto, desde una caída. Esa es con mayor frecuencia que se dan las fracturas, tanto en cadera como en pelvis. Y si existe el compromiso de lesión de lo que es el plexo, pues va a haber alguna alteración. Esa es la más frecuente, las lesiones traumáticas. Yo en mi experiencia en pacientes pediátricos, yo no he tenido una plexopatía lumbosacra. Por una de estas no, todavía no. Pero sí se puede llegar a presentar. ¿Me sigo escuchando cortada? ¿No? Ok. Más o menos, sí, me aparece aquí que la red de internet está inestable. La inyección intravascular, donde se ve alterado lo que son los vasos sanguíneos, ya decíamos los dos tipos. La principal arteria que se va a ver comprometida es la arteria ilíaca. Esa sí te va a desencadenar dolor local inmediato. Va a haber debilidad. La paciente o el paciente puede referir inmediatamente una parálisis, una disminución de lo que es la sensibilidad. Va a estar conservada la función del intestino y vejiga porque no es tan superior y puede que exista, como ya les decía, una decoloración en lo que es la piel y te va a referir como morado, como cuando hay una necrosis, inmediatamente. Entonces ahí sí es cuestión de intervenir directamente, ya sea con medicamentos o tratamiento médico. ¿Alguien ha aplicado alguna inyección mal adecuada o un bloqueo mal puesto?
¿No? ¿Nadie ha tenido esa experiencia? Uno de sus compañeros del otro grupo sí me dijo que había tenido una inyección mal puesta. Llegó nada más a dolor local y disminución de la sensibilidad, cierto tiempo nada más, y no llegó a necrosis, se le hizo como un absceso, ¿sí? En la zona. Las lesiones obstétricas o ginecológicas también se dan específicamente en el nervio femoral. Esto no es tan incidente, pues, por las mismas técnicas que ya existen en los ginecólogos, pero sí se puede presentar. Puede ser una de entre cada 2,000 a 6,000 mujeres, lo que pueden referirlo. Puede haber entumecimiento, parestesias. Sabemos que va a estar disminuido lo que es la sensibilidad, específicamente en el dorso del pie, porque es donde inerva lo que es el nervio femoral. Puede haber dolor y esto sí se puede mejorar entre 3 a 12 meses. ¿Sí, chicos? Yo cuando me aplicaron el bloqueo, que es más superior a lo que es el nervio femoral, de todas maneras te da como que ese miedito cuando te anestesian en la parte inferior, ¿sí? Pero, pues sí, Ya sí no te lo sacas escuché, de Lick. Cuando onda. le aplicaron el bloqueo, ¿qué? Es una parte más superior en el bloqueo, no abarca tanto el nervio femoral, pero sí te da como que esa inquietud de miedo, porque sí se te anestesia parte de lo que es la cadera. Y el bloqueo más que nada en los partos es para disminuir el dolor de las contracciones. Cuando me operaron del apéndice, también me pusieron un bloqueo en la columna. Me hicieron que me hiciera conchita. Uh-huh. Me pusieron pues anestesia, pues. Sí. Supuestamente ellos me dijeron que nada más me iba a dormir de la cadera para abajo, por decir así, del estómago para abajo. Pero me quedé bien dormido y ya no sentí nada. Y sí duele, ¿verdad? Cuando inyectan lo que es en la columna. Yo no sentí nada porque como ya me habían puesto muchos medicamentos, Ajá. no sentí, cuando me picaron, no sentí literal como un piquete de zancudo. No, sí duele. A mí sí me dolió. Sientes literal la aguja en medio de los dos huesos del cuerpo vertebral, como la van metiendo, pues, más que nada. Pero sí, es desagradable. Imagínate los que realizan mala aplicación, pues ahí es donde intervienen las alteraciones de los plexos. Ay, no. Ya ven, por eso ya ni me da ganas. Dije, ay, no, otra vez por eso. Pero no siempre. Ya los anestesiólogos ya tienen buenas técnicas. Es muy baja la incidencia. Hay otro nervio que es el iliohipogástrico. Aquí se puede ver alterado en un procedimiento quirúrgico por el nivel. Puede ser una histerectomía, puede ser porque la cicatriz esté atrapando también lo que es el nervio. Hay que ver cómo cicatriza el paciente. Casi siempre el tipo de cicatriz que hace este tipo de alteración en tejido blando son las cicatrices queloides, que quedan muy burdas, muy gruesas. Puede presentar como manifestaciones clínicas de algún desgarro muscular y ya lo demás pues es para el diagnóstico.
el paciente siente que le arde lo que es la zona inguinal, ¿sí? Más que nada por la inervación del nervio iliohipogástrico. Está también el nervio ilioinguinal, que hay que hacer la diferencia de diagnóstico entre este y el otro, pero este se da más en lo que es en alguna cirugía abdominal, ya que hagan una incisión lateral. La única diferencia de esta a la otra es que el paciente te puede referir dolor a nivel de cresta ilíaca, ¿sí? En el cuadrante inferior abdominal. ¿Se acuerdan de los cuadrantes del abdomen? En propedéutica debieron de haberlos visto. Casi siempre es unilateral en este tipo de pacientes. Cuando tú les palpas o el médico le palpa en la zona espina de lo que es la espina ilíaca, les va a referir malestar, ¿sí? Esas son muy pocas frecuentes. Hay otra que es la genitofemoral. Aquí puede ser a través de un trauma durante una intervención quirúrgica, puede ser también una apendicitomía, como lo que nos decía Edgar. Puede haber un absceso en el músculo psoas, que es donde está más frecuente. Dice que ropa apretada puede ser en mujeres cuando usan mucho lo que es la compresión, que es a través de una faja. Estuve leyendo, pero es poco probable, pues no casi es. Hay dolor y la sensibilidad obviamente va a estar disminuida. Ahí sí es bien importante tener el diagnóstico diferencial dependiendo las raíces, ¿sí? Pero esto ya lo hace el neurólogo. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. El nervio cutáneo femoral lateral, esto nos va a dar una meralgia parestésica. Todos, no sé si vieron ese término de meralgia, es una alteración donde el paciente refiere siempre entumecimiento, que le pica, que siente hormigueo. Su recuperación puede ser de que un día está bien y ya se le quitó, es por alguna alteración del nervio, y el origen de esta patología o en este nervio femoral, en la parte lateral, se desconoce, ¿sí? Y nos falta otro. Ajá. El nervio cutáneo, en la parte medial también se puede dar por una radiculopatía, algún traumatismo, lo que es el plexo. Ya sabemos que va a presentar las anormalidades y específicamente se va a dar una lesión preganglionar donde nace lo que es la raíz nerviosa, ¿sí? Nosotros, ¿cómo vamos a intervenir en este tipo de plexopatías? Sí podemos utilizar los medios físicos, dependiendo el origen de la plexopatía, porque ya vimos que casi siempre está alterada la sensibilidad. Yo estaba investigando sobre artículos de este tipo y pues sí hay estudios, pero arrojan muy poca efectividad en cuestión a los medios físicos. Casi siempre les trabajan más los ejercicios, ya sea de relajación o estiramiento. La hidroterapia es una de las que más revisé, porque es un tratamiento pues casi siempre general. Sí es bien importante darle enseñanza y como ya sabemos a los pacientes de los cuidados de
de columna y va a ser dependiendo el tipo de paciente o de origen de la plexopatía. La sensibilidad ustedes la pueden manejar desde si tienen fluidoterapia o diferentes texturas, ¿sí? Se nos va a cortar ahorita los veo en un ratito para ver, creo que ya se terminó la presentación, ¿sí? Para ver dudas.